Así que me dan ganas de empezar por ahí, quizás que hagamos una breve introducción sobre qué es esto, qué es el método sintotérmico o los métodos de observación de la fertilidad y que nos cuentes un poquito cómo viene siendo tu experiencia y después seguimos. ¿Qué te parece? Dale. Eh, pues hola y bienvenida a todas aquellas personas que no me conocen. Mi nombre es Joana, hablo desde Puerto Rico. Estoy muy contenta de estar aquí con Sofi. Yo también aprecio y amo mucho el trabajo de Sofi y estoy muy feliz de conocerla. Pues mi proyecto, yo soy educadora menstrual y, y mi proyecto le contaba a Sofía ahorita en la tarde que mi proyecto básicamente nació de esa necesidad bien grandota que yo tenía de tener una mejor relación con mi propio cuerpo o con mi propia cuerpa. Así que conocer mi cuerpo, conocer mis ciclos y posteriormente encontrar el método sintotérmico eh, ha sido para mí la herramienta más grandísima de para poder quererme más, aceptarme más, ser más autocompasiva. Así que este proyecto que ahora yo tengo, en realidad comenzó como un blog, ahora un proyecto, hago educación menstrual y muchísimas otras cosas más. Conocí a Sofi en el ejercicio de buscar con quién aprender a autogestionar mi fertilidad y encontré el trabajo de Sofi y fue maravilloso. Así que Muchas yo gracias. soy súper fan de conocer mi propia cuerpa y, y para mí es inevitable querer compartirlo con otras y con otras. Así que eso es lo que hago. Para mí ha sido tan poderoso que yo he sentido una necesidad bien grande de compartirlo. Así que le hago el chiste porque yo buscaba el método sintotérmico porque yo me pasaba imaginándome embarazos. Por más que me cuidase, yo soy muy juiciosa con protegerme, cuidarme y hablar con mis parejas de que para mí es importante que nos cuidemos, etcétera. Pero aún cuidándome mucho, era una experta imaginándome bebés. y, y yo decía, Dios mío, tiene que existir algo que no sea hormonal. Y búsquete que busque, que te busque, que te busque. Encontré lo que era el método sintotérmico, luego empecé a buscar quién lo enseñara en mi país y en mi país me di cuenta que solamente lo enseñaba la Iglesia Católica en una cosa que se llama eh, red de pareja a pareja, algo así, o couples to couples en inglés. Eh, y pues lo enseñaban a parejas heterosexuales, casadas o comprometidas, y yo pues no, Claro. no caigo ahí para nada. No, Aparte, no estaría entrando en el cuadro. exacto, como que no entro en ese cuadrito y aparte que tampoco soy religiosa, ¿sabes? Así que como que no había espacio ahí para mí y, Claro, y entonces me que te puse a buscar, disfrazabas. exacto, ni siquiera había chance de disfrazarme, porque, anyway, la cuestión fue que pues así llegué a Sophie. Eh, y tomé el curso de ¿cómo se llama, Sofía? Anticoncepción y ginecología. Gineco, Gine ginecología. No me acuerdo si el que vos tomaste yo ya le había puesto ese nombre. sí, 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 Ah, genial. sí. Y me acuerdo que cuando vi la descripción del curso, me gustó un montón porque me di cuenta que, bueno, yo ya me había dado cuenta que el trabajo de Sofía era un trabajo como que tomaba en cuenta las diversidades, que era un trabajo muy sensible y que aparte que tomaba en cuenta otros aspectos como menos cuadriculaditos de lo que puede ser el método sintotérmico, que tomaba en cuenta pues una educación integral, una educación sexual integral, eh, que no
que no era como que voy a aprender el método sintotérmico y ya, sino que va a haber un proceso que va a tomar en cuenta muchísimas otras cosas. Y yo me acuerdo de esa primera clase de anatomía y fisiología, que mi cabeza hizo y mi corazón hizo Qué bueno. porque de verdad yo cuando algo me gusta mucho o me emociona, como que lo siento en mi corazón así como brillar, no sé cómo explicarlo. Pues con esa clase me pasó eso. Y, Qué lindo. y pues seguí, ya llevo casi un año practicando el método sintotérmico. Yo he seguido haciendo muchas cosas. Pero empecé solita después contra Sophie y así seguí. Y pues estoy bien contenta porque ahora mismo, para mí, el método sintotérmico ha sido una de las herramientas más brutal, o si no la más brutal, para autoconocerme. Así que, y yo, pues, en primera instancia lo utilizo para monitorear mi salud de manera general, aparte de utilizarlo como un método anticonceptivo, pero la primera razón por la que lo utilizo es para monitorear mi salud de manera general y pues no, y ya no me imagino bebés porque sé lo que ocurre, lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo en mi cuerpo. Y Claro, pues un poco eso que básicamente, charlábamos, que yo te decía que estaba bueno nombrar también eh, sobre, sobre lo que yo le digo los aspectos básicos, porque claro, para mí el tema como del miedo es un tema político, ¿no? El claro. que vivamos en una constante sensación de esto, de me puedo quedar embarazada, no quiero, y mi vida, y mi libertad, y todos mis sueños, y ¿no? Eh, y digo, creo que la gran mayoría de las mujeres y personas que pueden gestar eh, viven en algún momento de su vida o mucho tiempo de su vida, esa realidad, ¿no? Ese Uh-huh. miedo. Y ese no poder vivir la sexualidad tampoco del todo plenamente por ese miedo y por la falta de consentimiento sobre los métodos anticonceptivos, o digo anticonceptivos en todo sentido, porque a Uh-huh. veces hablamos de métodos anticonceptivos y las personas no saben que el preservativo también es un método Claro. anticonceptivo, ¿no? Que es algo como, bueno, el preservativo, ¿no? No, métodos anticonceptivos son todos, los de barrera, los de observación, los hormonales, los más mecánicos, digamos. Eh, entonces, eh, para mí es crucial también que vos compartas tu experiencia, no solo porque me encanta escucharte y me encanta también la vuelta de rosca y tu compromiso con tu comunidad y la comunidad en general, eh, sino también para escuchar esto, ¿no? Como tantas personas nos podemos reflejar en esta parte, ¿no? Del miedo a los bebés. eh, y que pareciera que con cómo nos educan, o cuál es la educación sexual que hay, si es que la hay, o lo que se divulga, lo que se difunde, hasta hace unos años, para muchas era o anticonceptivos hormonales o bebés, Uh-huh. ¿no? Y anticonceptivos hormonales para muchas significa que la salud entre en detrimento, que la sexualidad entre en detrimento, porque hay mucha pérdida de libido, de fluidos, de bueno, un montón de cuestiones. No vamos a hablar de eso ahora, podríamos meternos en otro live. Eh, pero, ¿por qué siempre tiene que conllevar una pérdida? ¿No? Eh, o pérdida de libertad o pérdida de sexualidad. Entonces, esta parte del miedo me parece tan importante porque en realidad es una de las partes como que más motiva a las personas a conocer lo que se conoce como métodos naturales, que un poco la palabra como métodos naturales o anticoncepción natural como que no describe bien de qué se trata y parece como que, bueno, algo viejo o algo que en realidad no funciona y tal. Y Algo un poco la hippie. idea claro, de este live,
que estamos haciendo con Joana, les cuento a todos, que tiene que ver con describir un poco como la parte hasta más política del uso de los métodos de observación de la fertilidad, que son métodos anticonceptivos, que no son interventivos, ¿no? O sea, no te intervenís con una hormona, no te intervenís el cuerpo con un DIU, por ejemplo, ¿no? Con un dispositivo. O con un dispositivo intrauterino, o no te intervenís tampoco quirúrgicamente porque no te, no me sale la palabra, no te ligas las trompas uterinas ni nada de esto, sino que se conoce y se observa cómo funciona el ciclo de la fertilidad, no desde un lugar predictivo, que es lo que nos han enseñado, ¿no? Como el ciclo dura 28 días y el día 14 ovulás y entonces no sé qué, y toda esa perorata que es una mentira enorme, es una mentira enorme, porque ya lo vemos las personas que usamos el método, además cómo cambia a lo largo de los meses o los años, para quienes llevamos años registrando, y cómo funciona exactamente la ovulación. Y es todo un método desarrollado que tiene sus reglas y que tiene sus, lo que se llaman biomarcadores de fertilidad, ¿no? Las señales o señales primarias de fertilidad que se cruzan. Es un método científico, ¿no? Que de hecho hay una... hubo como un congreso de médicos en el 2015 donde se dejó asentado que el método sintotérmico en particular, porque hay otros métodos, ¿no?, de observación de la fertilidad, como Creighton, como Billings, y los otros que vos quieras nombrar también, yo. Sí, hay mucho. En Marquette, Mela. Que, bueno, y lo que decía es que este congreso dejó asentado, como científicamente y en un paper y tal, que los métodos de observación de la fertilidad, en particular el método sintotérmico, es un 99,6%, tiene un 99,6% de eficacia en su uso correcto, digamos, ¿no? Porque todos los métodos anticonceptivos tienen un uso correcto y un uso, ¿cómo se dice esta otra palabra? Sí, no correcta, a mí siempre se me olvida. Claro, como el perfecto método perfecto y el común, digamos. Sí, ya mismo nos acordamos. En el que implica ya como el uso humano, ¿no? En un preservativo, el preservativo es 99% seguro en su uso perfecto, pero en el uso común es 90%, ¿no? Seguro, porque mucha gente no sabe cómo ponérselo y se lo pone al revés, o no aprieta la puntita, o lo usa 2 veces, muchas cosas, o lo usa ya vencido, bueno, a eso nos referimos, ¿no? Pero en su uso correcto es igual de eficaz que una pastilla anticonceptiva, y lamento tener que compararlo con la pastilla anticonceptiva, la verdad, pero parece que es como que viene siendo lo más eficaz, pero no estás interviniendo tu organismo, sino al contrario, estás apoyando tu organismo, conociéndole, sabiendo cómo están, ¿no?, tus diferentes marcadores del signo vital, que es el ciclo, la ovulación y la menstruación. Y es realmente, como vos decís, yo, alucinante. O sea, en mi experiencia ha sido así. Por ahí más adelante en el live, por ahí está bueno cerrar con eso, o algo así, como arrancar y cerrar con nuestras vivencias, me parece rico. Y yo creo, Sofi, pero también, como para contar un poco de qué se trata. Sí. Sí, yo creo, Sofi, que una de las cosas más poderosas es que el método sintotérmico requiere que uno haga un trabajo activo de observación, de escribir, que no es como me tomo una pastilla o tengo un dispositivo intrauterino, o dependo de que mi pareja se ponga un condón para personas con pene, etcétera, sino como que hay que tomar acción todo el tiempo, y eso requiere también que una empiece a relacionarse con el cuerpo de una propia, tocar la vulva, como que tocar nuestros fluidos que crecemos enseñándonos que son sucios, que nos dan mucho asco.
Así que de momento nos vemos que tenemos que observar el moco cervical o palpar la cervix, como que yo no introducía los dedos en mi vagina hasta que empecé a practicar el método sintotérmico, que prácticamente todos los días palpo mi cervix, pero eso yo no lo hacía. Y tampoco tocaba mis fluidos con mucha constancia, como que un proceso que yo llevo haciendo mucho antes de empezar a practicar el método sintotérmico, pero es un proceso de como reclamar nuestra propia cuerpa y volver o empezar a conocerla prácticamente para muchas personas. Tocarnos, Sí, mirarnos, olernos. sí, algo que yo empecé a incorporar ahora en los talleres es que antes de sumarse al ciclo del método sintotérmico se sumen a otros talleres en donde se ve anatomía y fisiología, porque para muchas personas es demasiado todo junto. O sea, si venimos de este paradigma, no me miro, no me toco, apenas me toco o solo me toco para masturbarme, pero mis fluidos son un asco, los fluidos son un asco, los fluidos están mal, meterme los dedos no. El poder sobre el conocimiento y el poder sobre el propio cuerpo en general en las mujeres más que nada, cisgénero, viene como dado, o sea, viene puesto o en las instituciones médicas o en las parejas heterosexuales, ¿no? Y entonces venimos de ese paradigma, para algunas es así totalmente y para otras no, para otras es muy poco así, pero en toda esa amplitud están las vivencias de un montón de personas. Entonces, claro, o sea, entrar en un método que te dice observa tu moco 2 veces por día, tomate la temperatura, ocupate un montón de vos misma, básicamente, o vos misma, en un sistema en el que básicamente eso está ni en segundo, sino en tercer plano, es como completamente no solo revolucionario, sino difícil en un principio, ¿no? Entonces por eso yo digo que por eso hice esto yo en particular en mi curso, digo, paso el chivo de paso, ¿no? Pero venimos de eso, venimos de no, o sea, de decirle flujo a los fluidos cervicales, no tener ni idea, como pensar que los fluidos están mal, cuántas personas, ¿no? Tengo flujo, está mal, me sale un moco, no sé, estoy enferma, ¿no? Venimos de esa cultura y en el método sintotérmico nos observamos estos 3 biomarcadores de fertilidad todos los santos días de nuestras vidas, los registramos, los anotamos, los cruzamos esos datos y vamos observando cuánto va durando lo que se llama nuestra ventana fértil hasta que la cerramos y ya, ¿no? Y se puede tener sexo sin utilizar un método de barrera adicional por fuera de esa ventana fértil, ¿no? Esto es lo que nos provee el método sintotérmico, poder tener sexo con penetración, con eyaculación, sin tener que usar un método de barrera. Obviamente, esto no protege de las enfermedades de transmisión sexual, claro. Por eso yo sugiero siempre, antes de empezar a usarlo, hacerse estudios, si hay una enfermedad de la que ya que descubramos que tenemos, subsanarla o tratarla, o en caso de que, qué sé yo, sea una muy riesgosa, elegir otro método, ¿no? Pero tomar decisiones informadas, ¿no? Sobre nuestra sexualidad, darnos cuenta de que, no, o sea, no me puedo quedar embarazada todos los días del mes. Acá ya se terminó el riesgo, tengo sexo de esta manera o de esta otra manera y se me rompió el preservativo, ¿no? Y a cuánto riesgo de embarazo me expuse. También, ¿no? Tener claro eso. Claro, o saber cuándo tengo que tomarme una plan B o una píldora del día siguiente. Claro. Porque yo me acuerdo cuántas me tomé yo, posiblemente sin la necesidad de tomarla. Y aunque usaba un método de barrera, pero como yo tenía esta imaginación mía que crecemos con esta idea de que nos podemos quedar embarazadas 24/7, pues sabrá Dios cuántas píldoras del día siguiente me tomé que no eran necesarias. Y ahora puedo identificar
el momento perfecto, o sea, si es un momento en el que la necesito o no. Y también, más allá, lo que decía al principio, más allá de utilizarlo como un método para anticonceptivo o como un método para concebir, una herramienta que da muchísima información sobre nuestra salud. Muchísima información sobre nuestra salud. Sí, ahí estaba como mirando un poquito las preguntas que nos habíamos anotado. Me gustaría como que hablemos esto del ciclo como un signo vital en relación a esto que decís. ¿Por qué? A ver qué. Te hago la pregunta yo a vos. Dale. ¿Por qué decimos que el ciclo menstrual ovulatorio es el quinto signo vital o uno de los signos vitales? Porque básicamente nuestra menstruación, nuestras hormonas, son un reflejo de lo que está pasando en nuestra salud de manera general. Y me pongo de ejemplo, como que ahora estoy durmiendo mejor, pero yo llevo una vida de mucho estrés, de estrés crónico, de mucha ansiedad, de saltarme muchas comidas, de no descansar para nada bien. Eso ha mejorado mucho, sobre todo en la cuarentena, que hemos tenido el chance de tomar una pausa. Pero yo me acuerdo cuando yo empecé a registrar con el método sintotérmico, era terrible, primero porque no podía dormir bien. Mis temperaturas nunca estaban estables porque no descansaba bien. Luego uno se da cuenta con el registro, por ejemplo, cómo pueden andar el estrógeno y la progesterona, que entonces ahí uno va como cuando aprenda a leerlo, a interpretar la gráfica, uno va como que atando cabos y diciendo pues no estoy descansando bien, o quizás no me estoy alimentando bien, o estoy consumiendo mucho alcohol, porque yo también a veces consumía mucho alcohol. Así que en realidad... También ver el tema, también se puede ver mucho, agrego, ¿no? Esto que decís, qué pasa con la salud de la tiroides, ¿no? Esta de la glándula tiroides. que Exacto. A mí regula toda también. la... Sí. A mí me pasaba también que en la gráfica podía ver cosas y todavía, como que yo estoy trabajando para entonces ver si tengo hipertiroidismo subclínico. O por ejemplo, una vez me empecé a tomar unos suplementos sin supervisión de mi naturópata, de mi doctora en naturopatía, y con la gráfica me empecé a dar cuenta que ese suplemento me estaba subiendo los niveles de estrógeno y eso se reflejaba en la gráfica. De manera general, como que a mí me gusta mucho como lo explica Henry Sojak en el libro del quinto signo vital. Ella dice que nuestro ciclo es como la alarma de fuego de la casa. La alarma de fuego de la casa se enciende y si se enciende pues empieza a sonar y hacemos todo lo posible por apagarla. Pues si nosotras tenemos un ciclo que es doloroso, que es muy abundante, que se tarda demasiadas semanas en llegar, que lo vemos cada 4 meses, pues esa es como nuestra alarma. Si está sonando, deberíamos atenderlo, pero no, normalizamos que la menstruación duele, que es un calvario, y entonces no atendemos esa alarma, que es un quinto signo vital más, para poder ver qué está sucediendo en nuestra cuerpo que nos está pidiendo atención. Así que... Sí, sí, definitivamente. Y creo que uno de los grandes valores del método sintotérmico es poder llevar un registro muy literal de la propia salud, ¿no? A través de la temperatura, a través de los fluidos, realmente cuando aprendemos este idioma, porque es como aprender un idioma, no nuevo, porque es el idioma de nuestro cuerpo, pero sí como muy negado, muy colonizado, yendo un poco a esta palabra, ¿no? Que pusimos en relación a este vivo. Muy colonizado por el deber ser, muy colonizado por el mercado, muy colonizado por la productividad, por la muy medicina. colonizado por la medicina, muy colonizado por el género, súper colonizado en tantos sentidos.
que no hemos tenido tiempo jamás de prestarnos atención ni atendernos, y el conocimiento que por ahí nuestras ancestras y ancestros tuvieron o vivieron en relación al cuerpo, ¿no? Porque esto es algo que hacían mucho las civilizaciones ancestrales. No tenían ni un smartphone ni Instagram para estar scrolleando todo el día, sino que se dedicaban a observar la naturaleza humana, el cuerpo humano, la salud humana, y claramente conocían mucho más que lo que conocemos nosotros hoy en día, como intuitivamente o experiencialmente, sobre los ciclos biológicos del cuerpo, ¿no? O de los cuerpos. Y entonces, algo que habíamos estado charlando con Joana es que nos pusimos a investigar un poquito sobre qué métodos como de, sí, Sí, para evitar anticonceptivos, los embarazos. ancestrales, para evitar los embarazos se venían utilizando a lo largo de la historia, Ujú. y de dónde salió el método sintotérmico. Habíamos estado, como que pusimos esta pregunta porque también nos va a llevar mucho hacia reflexionar en el tema de la colonización. ¿Querés contarnos, Joa, qué estuviste averiguando por allá en la isla, en Puerto Rico? Pues mira, yo pregunté a mi abuela, le pregunté a mis amigas y así, qué hacían nuestra abuela y nuestras bisabuelas para evitar embarazos no deseados, porque pues ellas no tenían tantas alternativas como hay ahora de métodos anticonceptivos. Eh, y fue bien interesante porque una de ellas me compartió, pues, como que la lactancia, que es lo que ahora se le llama mela, eh, que, que mientras la mamá lacta, pues no, si lacta a tiempo completo durante un tiempo prolongado a bebé, pues mamá no se va a poder quedar embarazada, que es lo que ahora se le llama mela, que eso tiene unas normas, igual un método de autogestión de la fertilidad con su regla específica. Luego fue bien interesante porque me dijeron algunas matas, o eso fue muy puertorriqueño, creo, algunas hierbas. Por Ajá. ejemplo, poleo en pequeñas dosis diario, o ruda, que son plantas que históricamente se han utilizado, por ejemplo, para cuidarnos, eh, para provocar abortos o plantitas. Pero me sorprendió mucho, por ejemplo, el té de poleo en pequeñas dosis de manera diaria, como que eso yo no lo sabía. Eh, Así que a grandes rasgos mencionaron poleo, ruda, lactar, fue básicamente. Y ya luego, cuando hicimos la búsqueda de la historia de los métodos de gestión de la fertilidad, que también se le pueden conocer como métodos de planificación natural, familiar, sí, métodos naturales de planificación familiar, eh, encontré una lectura bien interesante que hablaba, incluso citaba la Biblia, de la primera vez, de un versículo de la Biblia donde aparece, donde se hace alusión a algún método de autogestión de la fertilidad. Y luego es bien interesante porque desde hace muchísimos años, desde el siglo XVIII, como que se descubrió, eh, por ejemplo, que el moco cervical tenía que ver con nuestra fertilidad o los cambios en la temperatura basal. Y luego mucha de esta información se continuó investigando, subvencionado por la iglesia, y el papa de aquel entonces eh, Sí. dijo, ok, sí, se puede practicar esto, no Sí, estamos hubieron como, todas como unas idas y vueltas ahí como de los curas. Che, ¿qué onda sí, como que no si estamos les decimos evitando esto? Es nada. tipo, Sí, porque claro, según la iglesia esto no es anticoncepción, es simplemente posponer un embarazo. claro. Así es la visión que la visión, ¿verdad?, religiosa.
claro. Así que a Sí. grandes rasgos se puede Ujú, dividir en dos ujú, partes. ujú, Están los métodos de observación de la fertilidad, que es la manera laica, por decirlo así, ujú, pero antes de la manera laica están los métodos naturales de ujú. planificación familiar. Mm. Sí, Y, en realidad siempre fueron, perdón que te interrumpa, ajá, siempre fueron métodos científicos, ¿no? Porque en realidad fue la iglesia la que subvencionó la investigación médica, clínica y la investigación científica. No, no es que haya salido literal de la iglesia, sino que la iglesia se fue dando cuenta de esto y subvencionó esta investigación científica, ¿no? Porque claro, siempre... porque la eh, iglesia no promueve el uso de otra gestión los condones, ni mucho menos los métodos anticonceptivos hormonales. Así que claro. fue la Y de manera, ahí, claro, eventualmente con la baja en este auge que tuvo tanto la iglesia durante tantos los siglos de los siglos y su colonización a nivel también moral, ahí en esa baja como que al, a la ciencia empezar a tener más su auge como nueva moral, bueno, se surgió esta división, ¿no? Que vos estás nombrando entre lo que se llama métodos de planificación natural y métodos de observación de la fertilidad, que sí, sería como la parte más laica. Yo como te comentaba hoy, creo así como una intuición profunda y también siento que nos lo cuenta un poco la historia, que seguramente el tema de la observación de los fluidos del cuerpo es algo que fue yo esto no lo tengo comprobado por ningún claro, libro de historia ni de antropología, es como a lo que llego con todo mi estudio también en la antropología de la sexualidad y el tema de la colonización y el extractivismo cultural que se hizo y se sigue haciendo a los pueblos nativos. Porque, por ejemplo, yo tengo mucha cercanía con toda la cultura védica de la Ayurveda, que es una de las pocas culturas que mantuvieron durante miles de años algunos de los muchísimos conocimientos que habían sobre la salud, sobre el cuerpo, ¿no? Y hoy en día es una medicina, eh, digamos, reconocida en todo el mundo y, bueno, hay posgrados, tal, no se puede formar muchísimo en esto, ¿no? Eh, y es un valor enorme. Y, eh, y bueno, y ahí se ve mucho cómo el ser humano se estudió desde tiempos inmemoriales. Y como para sumar algo dentro de lo que son como estos métodos como más ancestrales, que no significa que sean del todo vigentes, estamos haciendo como un pasaje por lo que estuvimos investigando, no estamos diciendo claro. esta es la posta, como que quiero hacer esa aclaración porque vi varios comentarios que siento como que no captaron esa idea de que estamos contando lo que estuvimos investigando de cómo las personas Sí, fuimos como lo encontrando a lo hacían largo de la nuestras historia. abuelas, como lo hacía Eh, nuestra abuela. bueno, y dentro de lo que es Ayurveda, existe una planta que es conocida por el nombre NIM, con Ujú. doble E, que se usa con fines espermicidas y de hecho hay varios estudios científicos que ya hablan como de dosaje y de cuánto hay que usar y tal. Entonces la ciencia llega como un poco después a confirmar muchas de las cuestiones que ya se sabían y se estudiaban en los pueblos originarios, porque la ciencia parece como que es la nueva moral y a mí me encanta la ciencia, estudié ciencia dentro de las cosas que estudié, pero me parece como importante descolonizar también nuestro pensamiento de que solo la ciencia occidental es lo que puede demostrar cosas. Y digo, como ex estudiante de ciencias, quisiera dejar claro también como que hay mucho colonialismo, que hay mucho extractivismo, pero que también hay mucho engaño a través de la ciencia, porque si yo soy, no sé, una empresa que me interesa que pagarte, que vos investigues y que digas que no, está todo bien con esta actividad que yo llevo adelante,
no se pierde la biodiversidad, no pasa nada, yo te estoy pagando para que vos estudies un valor que en realidad no tiene nada que ver con lo que de verdad se está implicando. Digo, hay muchos intereses, Claro, ¿no? Eh, pero bueno, no me quería ir tanto por las ramas. Volviendo a estas dos líneas de lo que es la gestión de los métodos de observación de la fertilidad, que es la línea laica, digamos, que es la que nos interesa seguir adelante, siento como, y venimos charlando mucho con Joana, ujú, que es importante como profundizar sí, ahí en relación como a salir porque todavía tiene como herencias, sí, ¿no? Los métodos de observación de fertilidad y cómo se siguen enseñando, claro, todavía tienen herencias como muy heteronormadas, muy hegemónicas, muy poco de monogamia. diversas, muy... Sí. Ujú. Acá en Este, Argentina la única institución que enseña el método sintotérmico es la Universidad Católica y también es así, como tenés que ir con tu marido y dentro, y es realmente fuerte, porque dentro de las cuestiones que te dicen como tener en cuenta para que vos con tu marido puedas tomar el curso, es que si alguna vez hace falta vos te puedas quedar como cuidando a los chicos, ¿no? Como cosas muy sí, machistas, heteronormadas, como cero siglo XXI, digamos. Que me parece que está buenísimo que se enseñe, pero hay que ayornarse un poco también, es ¿no? que Y es porque como decía Sophie, no deja de ser, el método no deja de ser un método científico. Lo que pasa es que le suman todos estos fundamentos y toda esta visión católica, entonces mezclan el método sintotérmico junto con, según la iglesia, que es una sexualidad saludable para ellos desde su visión religiosa, que es una paternidad y una maternidad responsable, se fomenta como que obviamente las parejas de hombre-mujer, se explica la diferencia entre varón y hembra, entonces no se ve para nada como un método anticonceptivo, sino como una manera de posponer la concepción, así es como ellos dicen. Y lo que lo diferencia grandemente del método sintotérmico de manera laica o la autogestión de la fertilidad es que desde fundamentos religiosos, durante la ventana fértil, lo que se le promueve, lo que se promueve desde la iglesia es que la abstención. la abstinencia. Sin embargo, en los métodos de autogestión de la fertilidad, que es la manera laica del método sintotérmico o de los métodos de autogestión de la fertilidad, pues durante la ventana fértil podemos hacer muchísimas otras cosas, utilizar un condón, tener otros tipos de prácticas sexuales, eh, porque no solamente se tiene sexo pene-vagina, como que hay Claro. muchísimas otras formas de tener relaciones afectivos sexuales. Sí, y sí, hablando de eso habíamos pensado también en algunas preguntas que si tienen más preguntas nos la pueden escribir, no sé si las vamos a llegar a contestar. Llegan algunas pero son como muy vagas, no llego a entender qué es lo que están preguntando o en relación a qué de lo que vamos diciendo, así que si pueden desarrollar un poco más la pregunta, mejor. Así si llegamos las vamos contestando. Eh, y hablando de esto, del tema de las parejas monogámicas, heterosexuales y tal, habíamos pensado en por qué todas las personas que menstruan o que tienen un ciclo ovulatorio se pueden beneficiar de un método así y no solo las personas que menstruan heterosexuales, ¿no? Claro. Porque se enseña mucho, aún dentro de las formas laicas de enseñaje, eh, se, se enseña mucho hombre-mujer, ¿no? Como si esa fuera la única posibilidad hoy en día, ¿no? O que solamente Y se tiene una sola pareja. o que son exactamente, ¿no? Como lo que se llama la heteronormativa Claro. monogámica, señoras y señores. Entonces yo creo que, como dijo Joana al principio, el método sintotérmico es un método de gestión de la salud, ¿no? Y de observación y de autogestión de la salud, primero que todo, ¿no?
que esto es lo que, además tenemos un grupo de, como tipo comunidad, donde estamos conectadas por WhatsApp, las que tomaron el taller conmigo por lo menos, y muchas hoy comentaban eso, como que la realidad es que no sé, o sea, no lo estoy usando como método anticonceptivo, o lo estoy usando como método anticonceptivo, pero los beneficios que me trae realmente van mucho más allá de la anticoncepción, ¿no? Es realmente muy enorme la soberanía que nos da sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra salud. Ujú. Eh, y a lo que iba, No, y también, como, más sí, allá de la heteronormatividad y todo esto de la monogamia, me acuerdo porque yo he tenido amigas que se identifican como mujeres lesbianas y me dicen, yo para qué voy a practicar eso, como que yo no tengo sexo con personas con pene o ni siquiera como llevar un registro básico de su ciclo menstrual ovulatorio, pues mucho menos van a practicar el método sintotérmico. Eh, y pues es precisamente lo que comentaba Sofi, es que no se trata solo de concepción o anticoncepción, es de eso, como que sirva como una herramienta para monitorear nuestra salud. sí. Y, y ahí metemos la fertilidad, ¿no? Porque la capacidad de ser fértiles no solo tiene que ver con concebir, que de hecho, hablando de concebir, hago un paréntesis en lo que voy a decir, es un método que ayuda enormemente a las personas que quieren concebir, a las parejas o personas que quieran concebir, ayuda muchísimo a observar realmente cómo funciona mi ciclo, cuándo estoy ovulando, cuáles son los momentos, además de cuándo estoy ovulando, cuáles son los momentos fértiles, porque la fertilidad no solo atañe al momento de la ovulación y cuánto dura el óvulo, sino un montón de días previos y posteriores. Entonces, para la fertilidad reproductiva, le vamos a decir así, eh, es un tremendo método eh, para bustearlo, ¿no? Para mejorarlo, para encontrarme con esa fertilidad, para conocerla, Claro, para darme para cuenta de qué está prepararnos. floja, para prepararme. Y en lo que es la fertilidad sexual, es un método hermoso de autoconocimiento. Eh, Sí, porque uno no va a ciegas, como que uno puede ver si está teniendo ciclo ovulatorio o están siendo anovulatorios. Uno puede como que hacer ajustes en nuestros estilos de vida o en nuestra salud para poder prepararnos para concebir, que porque de verdad no sabemos de otra manera si estamos ovulando o no. Y entonces también ahí puede ocurrir que muchas personas recurran a hacerse eh, ay, ¿cómo se dice? Fecundación in eh, vitro y ese claro, tipo de cosas que son súper costosas, que comprometen mucho el cuerpo de una porque son procesos súper que pueden ser muy invasivos, sí, etcétera. Cuando sí, herramientas como esta nos puede sí, permitir ver el panorama, por decirlo así. sí. Y puede llegar, en muchos casos puede llegar a haber muchos casos de supuesta infertilidad o supuesta dificultad en la concepción se resuelven bajando los niveles de estrés, bajando los niveles de inflamación y observando el ciclo, aprendiendo a observar el ciclo eh, y conectando con la sexualidad, con la fertilidad sexual, o sea, con la creatividad, ¿no? Porque, bueno, hicimos una cumbre sobre sexualidad y fertilidad, pues es un tema enorme, pero hay un nivel de estrés tan grande y tan terrible y que viven las personas que están en este tipo de tratamientos, no digo que todas, pero muchas, que es realmente muy duro pasar por eso. Y entonces tener más herramientas que no solo atañe a cuánta droga me dan para estimularme el ovario y generar folículos y entonces, ¿no? Si no todo viene de afuera y qué puedo hacer yo por mi fertilidad, ¿no? En el comienzo, bueno, hace varios años que ya no me dedico específicamente, pero cada tanto sigo o seguía acompañando a personas que estaban en la búsqueda de un embarazo o personas que estaban metidas en un tratamiento de reproducción asistida o fertilidad asistida y todo lo que es respiración, todo lo que es meditación, todo lo que es aprender sobre anatomía y fisiología sexual. Les
realmente le generaba una sensación tan enorme de empoderamiento y de felicidad y de, ¿no? Puedo conectar con todo esto, claro, o sea, ¿cómo voy a estar conectándome con concebir, con la fertilidad reproductiva si primero no desarrollé mi fertilidad sexual, o sea, mi maduración de entenderme o sentirme a mí misma o a mí misma, y eso nos brinda mucho el método sintotérmico. Eh, y en relación a lo que, hablando de heteronormativa monogámica, en relación a tener más parejas y tal, yo en mis talleres enseño cómo usar este método si se tiene más de una pareja, ¿no? Porque hoy en día la realidad es que la investigación en los vínculos sexoafectivos ya no, digamos, está saliendo, está desbordando el tema de la monogamia, ¿no? Hay Ujú. personas que tienen relaciones poliamorosas u otro tipo de vínculos sexoafectivos que no incluye solo una persona. Eh, y entonces es importante saber que podemos también autogestionar nuestra salud y nuestra sexualidad en esos términos y cómo, ¿no? Y qué Claro. análisis me tengo que hacer y qué formas y qué es en qué tengo que consensuar, cómo, ¿no? Puedo decidir un montón de cosas. Y se puede usar el método sintotérmico también de esta manera, ¿no? Obviamente, y va más allá de también, ¿no? Si decido usarlo solo con una persona o con más personas, o si hay personas que aplican el método sintotérmico y que igual usan preservativo, Claro. digo, eh, el conocimiento es mucho poder si lo podemos llevar adelante y hay mucho desconocimiento en América Latina eh, sobre sexualidad. O sea, es realmente muy enorme el retraso que hay en materia de educación sexual. Es muy reproductivo todo, la investigación que hay, la difusión que hay. El método sintotérmico es un método que nos permite conectar mucho también con el placer, porque si estamos en el miedo no podemos entrar en el... O sea, Ujú. funciona químicamente, neurológicamente diferente directamente. Entonces, como pedirme que sea de una manera cuando mi, mi, mi neurobiología funciona diferente, ¿no? Entonces en ese sentido me parece como muy, en tantos sentidos es tan genial, ¿no? Eh, Estoy Eh, chusmeando un poco las sí, preguntas. yo estaba ¿En qué andas pensando, pensando? te estaba escuchando, eh, y yo estaba pensando también que de esa visión que se ha adoptado desde el catolicismo y que luego yo pienso que se sigue promoviendo de una manera u otra también desde los enfoques laicos, que es como que del acompañamiento de tu pareja y el acompañamiento de tu pareja, pues mira que yo llevo un año gestionando esto y ha sido un proceso muy mío. Y eso Total. es como que, y no es que yo no tenga conversaciones con mis parejas, porque yo cuando comparto afectiva y sexualmente con alguien, la gente que me conoce sabe que yo vivo el día entero hablando de menstruación y de mi sexualidad y de la sexualidad de todo el mundo. Así que mis parejas afectivos sexuales saben que yo soy muy abierta a hablar de estas cosas y yo soy muy franca, so yo les digo, yo practico este método, para mí es bien importante que nos cuidemos de las infecciones o las enfermedades de transmisión sexual, y muchísimas otras cosas que tienen que ver de la manera en que vamos a vincularnos afectivamente. Así que así como tenemos esa conversación inicial de los acuerdos, de las prácticas sexuales que vamos a tener, etcétera, pues esa conversación, ese tema también cae dentro de la conversación con quien yo Total. decida compartirme. Y yo no he necesitado tener un marido ni una pareja fija para yo poder gestionar mi fertilidad de esta manera. Eh, Sí. y es mucho más que Ay, eso, sí. como hemos dicho, como llevamos diciendo todo el live, es mucho más que eso Sí. también. Además,
cada persona que decide utilizarlo tiene una forma diferente de relacionarse Claro. sexoafectivamente, mismo si tuviera pareja estable, digo, y Ajá. monogámica. O sea, puedo decidir hacerlo por mí misma o que mi pareja no llegue a involucrarse de esa manera, y tampoco es algo como que está malo y hay que juzgarlo. Siempre está buenísimo tener una buena comunicación, pero la realidad no es ideal, ¿no? Así que me parece que está re bueno lo que vos traes, porque digamos, yo llevo 6 años, casi 6 años, registrando con el método sintotérmico y bueno, pasaron un par de parejas por el medio. O sea, mi actual pareja, mi pareja anterior y no sé si alguien más. Eh, y bueno, soy una chica de muchas parejas. Eh, y, y realmente fue súper diferente, o sea, con cada una de estas personas, y es diferente con cada una de estas personas, Claro. y cuál es la relación de cada una de esas parejas con la sexualidad, con su sexualidad, con mi sexualidad, es realmente muy, muy Diferente, muy diverso, diverso. y lo que sí siempre es importante es que sea consensuado y que sea elegido y que sepas vos y la otra persona o las otras personas qué están haciendo. Em, También en los procesos de acompañamiento colectivo, por ejemplo, que nosotras tenemos esto, el chat, o yo también tengo un chat de acompañamiento cíclico. Eh, Me acuerdo que hay una de las chicas que ella practica el método sintotérmico, ella tiene dos novios, dos parejas, y ambos le ayudan a registrar en su grilla y todo maravilloso, como que puede haber tanta diversidad como todo en la vida de poder llevar estas cosas. Así que eso, como que no hay que tener un marido ahí, o igual teniendo un marido no tiene que ser de X manera, que claro, puede ser muy totalmente. diverso. Muy, muy diverso, y esas son las verdades, ¿no? Como Ujú. va más allá de las morales. Y me parece como que ahí hay que seguir profundizando con los métodos de autogestión de la fertilidad, porque vamos hacia ahí, o sea, estamos evolucionando hacia ahí como sociedad, ¿no? Y necesita ser con comunicación, y necesita ser con educación, y necesita ser con una sexualidad sana, ¿no? Em, bueno, se me puso loco el celular y no. Habíamos Eh, pensado también en charlar algo del tema de qué manera se puede aprender el método, y que, bueno, habías escrito una pregunta que estaba buena, sí, y me ahora se acordé me tildó de otra el también. WhatsApp, Eh, pero antes de eso me gustaría contestar un par de preguntas, así muy Dale. acotadamente, que, que hicieron, que me preguntan varias cosas de la lactancia, de la fertilidad, de la ovulación. O sea, no hay recetas. El método sintotérmico y los métodos de autogestión y observación de la fertilidad no predicen nada. Vos no podés predecir eh, cuándo vas a estar ovulando, cuándo vas a estar fértil. No es algo que se pueda predecir, porque ese es un error de concepto enorme, y muchas personas nacimos de esos errores de concepto. Entonces, como no queremos eso, usamos un método científico que tiene sus reglas, que tiene sus marcadores, se anota, se registra, se pone una grilla y se aplican 4 reglas a rajatabla, si lo Ujú. vamos a usar como un método anticonceptivo, y somos súper conservadoras en el uso de esas reglas y de esos biomarcadores, ¿no? Entonces, las preguntas que me hacen, eh, la mayoría de las respuestas es puede ser, porque depende de vos, de tu metabolismo, y sobre todo de que yo, o cualquier educadora monitora del método, mire tu grilla y vea qué anotaste, qué pasó, y que la mire junto con esta persona, y que podamos verlo juntas, ¿no? Che, ¿esto qué es? ¿Qué pasó acá? ¿Qué es este fluido? ¿Qué es Ujú. esta temperatura? O sea, hay fluido fértil, pero la temperatura no indica ovulación, es una cosa, ¿no? Se está por apagar el live, pero vamos Oh Dios, ya, tan rápido. a generar otro, porque todavía tenemos mucho para charlar y me encanta el tema. Dale.
Entonces, no hay recetas en este método, no es un método predictivo, No. no. Ay, si tenés esto es por esto, si tenés lo otro. No, cero. Así que vuélvanse a conectar que ahí volvemos a generarlo. Dale. Me estaba acordando de que a veces cuando estamos aprendiendo esto, y yo pienso que en el proceso de aprendizaje, en el proceso también de enseñanza, se puede sentir como que muy cuadriculado. Entonces como que queremos que todo nuestro registro sea literalmente como el del libro y, y, y yo pienso que nos olvidamos de tomar en cuenta muchísimas cosas. Primero que somos diferentes, todas somos diferentes. Y segundo que vivimos en un mundo donde pasan muchas cosas a las que estamos expuestas. Sí. No sé por qué me escucho 2 veces. Te estoy escuchando bien, Miguel. No sé. Como por ejemplo, yo que por más que llevo un registro ahí pulcro, que intento comer bien, pues yo tengo 2 trabajos que se me caen los pelos, que me dan mucho estrés. Estoy muy expuesta en mi vida diaria a muchas otras cosas que se van a reflejar en mi grilla o en mi gráfica. Igual a mí me pasa cuando dicen, te voy a enseñar cómo vivir una menstruación saludable en 5 pasos. Entonces como que y alimentación y bla, 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 bla. Pero como que, y las mujeres que tienen que hacer doble jornada, las que no tienen que comer estas dietas como que cíclicas porque lo que tienen para comer es algo en específico, como que son muchas otras cosas que impactan. Y creo que también eso es un asunto muy político también. Sí, definitivamente. Sí, sobre todo también a veces en lo cuadriculado que se pone el tema del registro del ciclo a través del método sintotérmico, porque digo, no es que necesariamente el método sintotérmico nos lleve a eso, sino que cómo es enseñado, cómo se transmite, cómo se educa, qué información se comparte y de qué manera también construye una realidad, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces yo al principio opto por enseñar el registro en el diagrama circular, porque suele ser como mucho más relajado y mucho más fácil conectar con la parte emocional, ¿no? Que es realmente muy importante, ¿no? Toda la vivencia emocional, toda la sensibilidad, los sueños, los pensamientos. El ciclo menstrual es un proceso sexual en sí, la ovulación es un proceso sexual, entonces venimos como del patrón de la cuadrícula. O sea, ya nos venimos de una sociedad occidentalizada y puesta al servicio de la cuadrícula mental. Entonces, eso, o sea, lo que sucede es que se replica por ahí con más fuerza en un método más científico, ¿no? Claro. Pero si la conciencia está puesta en poder observar también no solo desde lo físico, desde lo fisiológico, sino ver lo físico y lo fisiológico como un síntoma de lo emocional y de lo mental también. Definitivo. Hay una cantidad de información psicológica que podemos también aprender a leer en el registro de nuestro ciclo enorme, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, no sé, pasa, por decir algo, he escuchado tantas cosas que pasan, pero por ejemplo, todas las mañanas me despierto tarde, o a qué hora me despierto, o me despierto con pesadillas, o nunca me duermo, o me duermo mal, o cuánto duermo. De repente empezamos a tener una valoración del sueño y del descanso importante,
que no es algo dado por nuestra cultura. Nuestra cultura es como, bueno, dale al trabajo, dale a Netflix, y dale para adelante, ¿no? Como no hay muchas veces registro de la importancia del sueño, de las horas de sueño, de los momentos de sueño también, ¿no? Y el descanso, como vos decías, que también es un tema que te toca por lo que nos contabas en particular, es un tema como súper importante y de repente este método nos hace darnos cuenta, ¿cuánto duermo? ¿Cómo duermo? ¿A qué hora me tomo la temperatura? Mi organismo ya se había activado a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana, tengo pesadillas siempre, ¿qué es lo que me está pasando? Hay como que se tejen de repente tantos factores, Claro. ¿no? No, Que y nos a da un mí, montón de información sobre nosotras mismas y sobre lo que necesitamos, ¿no? y yo pienso en mi propia experiencia porque yo tengo como una combinación entre hippie y cuadriculadita. Y sí, yo también. Y a mí me pasó que me di cuenta que dejé de hacer un registro sensible, como que empecé a obviar muchas cosas que yo solía tomar conciencia de ellas, y de momento me vi como que así, súper los biomarcadores, veo mi moco, tomo mi temperatura, así como un robot. Y decidí como reconectar con todas esas prácticas de registro sensible que había engavetado, como que las había olvidado. Y pongo un ejemplo que a mí me pasó. El ciclo pasado yo tuve una pérdida muy grande en mi vida. Mi papá falleció y, y el ciclo pasado, mi ciclo dura normalmente 32 días y ese ciclo duró 40 días. Yo nunca tengo dolor en mi útero antes de confirmar la ovulación y justo antes de confirmar la ovulación, porque tuve que lidiar con todo lo de los preparativos de la sepultura y no sé qué, tuve muchos dolores en mi útero, y yo desde mi mente cuadriculada, pues quizás no me hubiese dado la oportunidad de pensar que eso tiene que ver con el proceso por el que estaba pasando. Porque no es cualquier cosa tener una pérdida, igual que no es cualquier cosa muchísimas otras cosas que nos pueden pasar en la vida, que Sí, la pandemia también, ¿no? El exacto, confinamiento. que por eso digo como que no se trata de como que registrar y que tener un registro como de libros, sino que tenemos un montón de cosas que influyen sobre nuestros cuerpos. Claro, no se trata del control, ¿no? Como que Exacto. creo que eso es una clave, no se trata de controlar el ciclo, ¿no? O a mí me pasa, igual que a ti, Sofi, que yo digo que soy la reina de los fluidos. Y en los libritos se ven ahí días secos, días secos, días secos, como que moco, moco, No me moco. pasa. Y eso a mí no me pasa. He tenido ciclos que de hecho digo, wow, qué ciclo de libros. Pero la realidad es que a mí me pasa que yo tengo presencia de mucho fluido, como que prácticamente todo el ciclo. Y pues he tenido que conocer mi propia cuerpa porque no es igual a los registros que aparecen en los libros. Total. Así que de eso me acordé. Bueno, gracias por compartirnos. No, no nos volvieron a poner las preguntas, perdimos un par de en el camino. Nunca día seco, maldición. Muy bueno. Y habías dicho de cómo lo aprendemos. El método, esa era una de las preguntas, ¿verdad? ¿Cómo lo aprendemos? ¿Qué posibilidades hay para aprender el método? Sí, a mí, como les conté al principio, yo empecé a buscar como loca, me di cuenta que en la iglesia lo enseñaban, que no era una alternativa para mí. Así que una alternativa es la iglesia, pero la iglesia es una alternativa para aquellas personas que pues son heterosexuales y tienen parejas monógamas. Que entonces yo no caía dentro de esa cajita. Así que me puse a buscar otras alternativas, me di cuenta que aquí nadie lo enseña, aquí me refiero a la isla, Puerto Rico. Nadie lo enseña de manera laica, así que descubrí que existe un maravilloso libro
que es un mamotreto, ahora no lo tengo a la mano, pero se llama Taking Charge of Your Fertility. Es una Biblia. Ajá. Por la ladito. Mide como dos de mis caras. Sí. Y el libro está muy bueno, pero es en inglés, no existe en español. Sí. Así que una de las maneras de aprender el método sintotérmico es de manera autodidacta, con un manual como ese que le acaba de enseñar Sophie. El manual es en inglés, así que primer obstáculo es en inglés. O sea, comprarlo. Primer obstáculo. Entonces, y luego en inglés, yo leo en inglés, pero la verdad como que mi primer idioma es el castellano o el español. Yo leo en inglés literalmente porque no encuentro el libro en español. No me considero bilingüe, pero tengo el privilegio de que por lo menos puedo defenderme o entender. Así yo empecé. Yo empecé con el libro de Taking Charge of Your Fertility solita. Ahí fajá, estuve como 3 ciclos hasta que Sofía llegó a mi vida. Y dije como que esto está bien difícil. No es que es imposible aprenderlo sola, pero a mí se me sumaba la dificultad de que lo estaba intentando aprender en un idioma que no es el mío y que tampoco domino el 100%. Así Claro, que para mí tampoco era muchísimo menos una opción contratar una instructora en inglés, porque yo puedo leer en inglés, pero no puedo hablar en inglés, soy malísima. No es que no pueda, es que soy terrible. Y un proceso de aprendizaje en inglés, pues yo creo que no iba a ser muy efectivo. Así que llegó Sophie, así que la otra manera de aprenderlo es con una instructora. Ahora mismo instructoras que lo enseñen. La verdad es que esto lleva en Latinoamérica o incluso en el Caribe se lleva enseñando mucho tiempo, pero como les explicamos desde la iglesia. Ahora de manera laica, pues cada vez más hay más instructoras y como quiera se pueden contar con los dedos prácticamente. Sí. Y entonces pues como funciona es que contrata una instructora y esa instructora te hace el acompañamiento de enseñarte el método. Y pues lo aprendes en acompañamiento de esa persona, que una manera pues más, yo me sentí más segura y más confiada porque tenía acompañamiento, además que muchos de los procesos también son de manera grupal y uno también aprende de los procesos de las compañeras, que para mí el aprendizaje grupal también ha sido súper importante. Sí, definitivamente. Y pues ahora mismo hay como que en español unas cuantas instructoras y es como un tema bien grande porque pues quienes certifican en estas cosas son estas organizaciones que están fuera de nuestros países, y a nuestros países me refiero a Latinoamérica y el Caribe. Estas instituciones están en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, ¿no? O en España. También. Hay otra en Suiza que descubrí hace poco. Exacto, así que pues no necesariamente es del todo accesible formarse, porque primero que están en otro idioma y luego hay que pagarlo en dólares. Y estas formaciones pueden costar desde $700 hasta $10,000, como que así, dólares estadounidenses. Y pues y hay que estudiarlo en inglés también. Privativo. Total. Pero sí que es verdad que yo pienso que es bien importante reconocer, para mí es importante, yo sé que esto es un debate bien grande, pero es bien importante reconocer el trabajo que ya se viene haciendo de personas como tú que han hecho trabajo en sus comunidades y que han hecho estos recursos accesibles a las personas, traduciendo, y no nada más traduciendo, sino implementando muchísimas otras cosas que para mí también pienso que son súper valiosas. Tú, por ejemplo, Sophie,
que tú tienes todo este bagaje del tantra y trabajar otras cosas de una manera mucho más holística. Yo pienso que y con una mirada tan sensible e inclusiva. Y entonces ahí viene una de las preguntas que anoté, que yo te quería preguntar: ¿cómo ha sido para ti el proceso como de transitar toda esta información para hacerla accesible, no nada más a las personas de tu país, sino personas de otros países como yo, que hablamos español? ¿Cómo ha sido tu proceso como de rescatar todo eso? Y no nada más rescatar de hacerlo accesible, sino unir todas esas cosas maravillosas que tú pensaste, me imagino, reflexionaste que le hacía falta a la enseñanza. Sí. A ver, todo empezó en el 1941, cuando nació mi abuela. Y no, quiero sí nombrar a mi abuela y a mi mamá en principio, porque ellas dos siento que me hicieron un camino grande en los feminismos en particular y en los derechos de las mujeres en particular también. Y creo que la conciencia de eso ha sido como muy fundante en lo que a mí me importa en mi vida. Imagínate que yo a los 7, 8 años estaba en las reuniones de Amnistía Internacional jugando mientras, bueno, mi abuela estaba ahí luchando por los derechos humanos, los derechos de las mujeres, ¿no? Bueno, mi mamá y mi papá también siempre han sido personas como muy disruptivas para la sociedad hegemónica y bueno, y siento que de ahí aprendí y tomé mucha fuerza. Dicho eso, honrados mis ancestros y mi linaje, me encontré con el método sintotérmico estudiando tantra. De hecho, en el libro, como te contaba el otro día, en el libro Orgasmo Tántrico para Mujeres, bueno, o en otro libro anterior, ahora no recuerdo, Diana Richardson, que es una referente en Tantra para muchos, es una maestra y ha sido y es y será una maestra enorme en relación a temáticas de sexualidad. Una de las pocas que habla de Tantra en parejas homosexuales, por ejemplo, ¿no? Y una de las pocas que habla de método sintotérmico también. Bueno, ella lo nombra en varios de sus libros, porque nombra la importancia de poder, porque estamos hablando de sexo tántrico y la mar en coche, pero ¿cómo es la cosa? O sea, si vos estás teniendo miedo de quedarte embarazada, olvídate del sexo tántrico, no vas a conectar con eso tampoco, ¿no? Y fue en esa misma conexión entre este estudio de mi sexualidad que empecé a hacer con el Tantra, un poquito antes que el Tantra, que me empecé con los círculos de mujeres y tal, y en esos mismos periodos, porque lo leí en este libro y me llegó, todavía tengo el fanzine, ya está todo manchado. Acá lo tengo, está todo manchado de mate y cosas, que me llegó este fanzine junto con otro montón, donde está explicado bastante del método sintotérmico en español. Lo tendría que revisar hoy en día para ver cuánto le podemos actualizar. No dice de quién es, no dice las autoras. Acá dice algo de cosmética natural, pero bueno. Y arranqué con esto, arranqué con la explicación de Diana Richardson. Yo ya venía registrando mi ciclo y estudiando de forma autogestiva. Y arranqué con este fanzine y la explicación de Diana Richardson sobre el método sintotérmico allá por el 2014. Obviamente yo venía estudiando ciencias a través de gestión ambiental, o sea que tenía conocimientos de biología, tenía conocimientos de estadística y además hacía 4 años ya estudiaba, estaba empezando a ejercer, digamos, como terapeuta ayurvédica. Porque la realidad es que sí, o sea, no es un método fácil de aprender a primera de cambio. Y bueno, obviamente la Biblia del método sintotérmico, ¿no? Que es este libro,
está en inglés y detalla muchísimas cuestiones súper importantes porque, bueno, el fanzine te cuenta, sí, todas las reglas del método, todas las cuestiones, pero no qué pasa cuando una sale de la norma del registro, que es lo que le pasa a la mayor parte de las personas, ¿no? Y poder entender cómo aplican las reglas si estoy dando la teta full time o si la estoy dando medio tiempo, cómo va a cambiar mi ovulación, qué pasa cuando tengo patrones lentos de subida de temperatura, bueno, 1000 cosas que tienen que ver con el método que están en este libro que no, en mis primeras experiencias no había llegado esta información y durante varios años, durante como 4 años estuve registrando mi ciclo con el método sintotérmico aprendido de esa manera. Obviamente yo, es esto, seguía estudiando en relación a la salud, seguía investigando, seguía profundizando, y fue en 2018 que empecé a dar algunos talleres sobre el método sintotérmico, más que nada introductorios, porque la realidad es que no llegábamos a profundizar mucho, pero para quienes querían profundizar, lo seguíamos en las sesiones individuales y tal. Y hace más o menos 1 año y medio, creo, que me llegó, conseguí el PDF en inglés de Taking Charge of Your Fertility, y pude como pulir un montón de otras cosas y acompañar con un montón de más de información, y generar cursos como mucho más profundos, ¿no? Mientras más información yo pueda sumar, siento que es mejor. Hay cosas que por más que una conozca el método y lo utilice y sea súper buena registrando y lo que sea, o sea, hay cosas que te vas a dar cuenta y hay otras cosas que no te vas a dar cuenta porque no sos médica ni terapeuta de la salud por aprender el método, ¿no? Entonces, por eso yo también creo que es importante el acompañamiento. Si bien hay personas que conocen de salud menstrual, que tienen conocimientos de salud en general, que entienden de estadística, que entienden inglés y que pueden autogestionarse el método con el libro, ¿no? Pero bueno, no es el caso de la mayor parte de la población, ¿no? Tener como todos estos estudios, ni dedicarse a salud, un montón de cuestiones, por eso me parece importante hacerlo acompañado. Y gran parte de mi intención de compartir y de enseñar el método sintotérmico tiene que ver con que para Argentina no, o sea, pagar un curso $180 es una bestialidad de dinero. Y cada vez acá hay más devaluación y cada vez hay más inflación, o sea que cada vez es más y más caro. Y la realidad es que hay muchas personas acá en Argentina que sí tienen los recursos intelectuales para aprender el método sintotérmico, pero que no tienen los recursos económicos. Porque acá la educación pública es buena. En Argentina la educación pública es muy buena, la educación primaria, la educación secundaria, la educación terciaria y la educación universitaria. La Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, es una de las universidades más reconocidas a nivel internacional, y es laica y es gratuita, es pública. Entonces, muchas personas que quizás no tienen recursos económicos, tienen unos estudios o pueden acceder a educación gratuita de la mejor calidad. Y eso es algo que pasa mucho acá en Argentina. Entonces yo digo, acá hay un montón de personas que podrían estar relacionándose con su sexualidad desde otro lugar porque tienen los recursos intelectuales para hacerlo y no están pudiendo hacerlo porque no está esta información brindándose acá. Claro. Y 2 más 2, 4 para mí, ¿no? Toda la parte de lo no hegemónico, de lo diverso, tiene que ver como con mi propia visión del mundo. No es más que eso, no es una impostura que yo hago y pongo, es algo que a mí me brota, porque a mí me brota el amor y el respeto por los seres humanos en todas sus formas. Entonces no puedo dejar a nadie afuera de mi sensación de lo que es la vida. O sea, además, por más que lo haga, van a seguir existiendo esas personas. Entonces me parece un acto violento dejarlas fuera.
de violencia con la vida, y esa no son mis valores humanos esos, al contrario. Y bueno, y eso es como fui generando este contenido para poder compartirlo. Desde 2014 guío círculos de mujeres, ya para el 2014 ya tenía 3 años de estudio en Ayurveda, y bueno, Ayurveda, para quienes no saben, es una medicina oriental, así que bueno, fue un poco todo ese el recorrido, y sí, en algún momento me planteé hacer la formación con algunos de estos organismos extranjeros, pero bueno, me pasa que siento como una contradicción grande, primero que todo porque siento que ya tengo un montón de recursos para acompañar personas, tengo un posgrado en salud, o sea, además de la experiencia de 10 años de estar educando en salud, en atención del estrés y un montón de cuestiones, pero también el tema es que estas instituciones son extranjeras, son privadas y son religiosas, y no me siento como en esa línea. No digo que no esté bueno y que no esté buenísimo que un montón de personas lo estudien ahí, porque es la forma que tienen de acceder a ese conocimiento, si es que tienen el dinero para hacerlo. Eh, pero bueno, mi formación y mi creencia política, hoy se fue, eh, ahora la voy a agregar, no sé si es una creencia, mi vivencia, mi postura política, no está en las mismas líneas que la iglesia, entonces bueno, eh, prefiero seguir formándome con otro montón de profesionales ahí te agrego, con los que me sigo formando. Acabo de terminar una formación en fitomedicina, acabo de empezar una en psicología y salud mental ayurvédica. Hoy la profesora, primera clase, habló sobre el ciclo de la ovulación, la hormona luteinizante. Yo estaba feliz. Así que no sé si respondo, pero un poco de ese recorrido. Y personalmente, para mí fue enorme. Para mí fue enorme porque yo tomé 8 años pastillas anticonceptivas y me destrozó la salud. O sea, yo terminé con hipotiroidismo, un hígado hipersensible, un nivel de acné que recién hace un par de años se me estabilizó, temas de absorción de nutrientes, temas en mi intestino, no sé qué más contarles. Mucha resistencia, bueno, mucha no patológica, pero resistencia a la insulina, niveles de andrógenos elevados, y sobre todo una sexualidad desconocida, porque desde mis 16 años hasta mis 24 no había ovulado. Entonces, ¿cómo me puedo conocer si el proceso central de desarrollo sexual, que es la ovulación, por toda la carga cíclica y del continuum hormonal, no estuvo sucediendo? ¿Con quién me encuentro? ¿Quién soy? ¿No? Como fue un ¿what? Y por suerte, como eso sucedió cuando me encontré con los círculos de mujeres. Y imagínate que yo ya venía estudiando Ayurveda y no me lo había planteado, o sea, a ese nivel están denaturalizadas las pastillas. Full. Bueno, y además me permitió vivir una sexualidad como súper explorativa o exploradora, porque no sé si decir sí, plena en ese sentido, porque no es que fueron todos castillos de colores, ¿no? Nunca es así, siempre es, y quiero desmitificar esta cosa de, no sé, la profe tántrica o la terapeuta ayurveda, de como que una vive en un idilio, no. Seguimos siendo seres humanos y pero sí la posibilidad de investigar mi sexualidad y la sexualidad desde un lugar sin miedo, ¿no? Como creo que ese es el regalo más enorme que me trajo el método sintotérmico. Claro. También estaba pensando
Este, porque Ujú. conectado con, que me estoy quedando sin batería, pero ya todo bajo control. Dale. Que ya yo llevo un año ya prácticamente practicando el método sintotérmico y a mí me pasó que no nada más siento que cambió mi vida, incluso mi relación con mi propia cuerpa, sino que ha cambiado la manera en que yo hago mi trabajo como educadora menstrual aquí en Puerto Rico, porque Total. inevitablemente ha tenido mucha influencia. Así que yo siempre, no siempre, desde que conocí esta herramienta, pues la comparto en el trabajo que yo hago aquí. Claro, como que dando unas pinceladas porque diciendo a las personas como que hay otras alternativas de gestionar la fertilidad, como que hay herramientas para monitorear nuestra salud ovulo-menstrual y me he dado cuenta que mucha gente siente mucha curiosidad porque por lo que comparto en los talleres o por lo que comparto por esta plataforma y muchas chicas se acercan y me dicen como que Joana, yo quiero mucho aprender eso. Y entonces, pues yo pues, no soy educadora en el método sintotérmico, así que les digo, pues está esta herramienta para aprenderla por tu cuenta, están estas instructoras, siempre les digo, vayan a cada una, ver lo que ofrecen, lo que satisface tus necesidades en todos los Total. sentidos, en necesidades de ti, de tu ciclo, o Sí. tus intereses y necesidades económicas también, porque hay un dinero que hay que invertir, que hay que pagar. Y pues sí me he encontrado con muchísimas personas que, por lo menos en mi país, que quieren aprenderlo y como tú decías al principio, son personas que tienen la herramienta y la capacidad para aprenderlo. O sea, que saben leer, que saben escribir, piquitis, pero no necesariamente tienen los recursos económicos para poder tener el acceso a contratar una instructora. Y Claro, totalmente. Sí, sí, o los estudios, qué sé yo, si alguien pudiera, pienso, como estudiar un poco de estadística, un poco de biología, un poco de fisiología, eh, podría perfectamente autogestionarse el estudio, ¿no? Y en inglés claro, podría autogestionarse, digo, como hice yo, más allá de mis estudios particulares en salud, porque yo estaba estudiando todavía para ese momento cuando aprendí todo esto. Pero sí, eso. O sea, digo, hay muchos profesionales de la salud que perfectamente pueden aprender el método, ¿no? De hecho, la reflexión sí. que yo hice fue, es que yo empecé, o sea, me di cuenta que en realidad yo he tenido acceso a todo esto porque yo tengo unos privilegios que otras personas no tienen. Yo, yo, y lo que hice el posteo el otro día, yo pues tengo 2 trabajos que me permiten tener una accesibilidad a recursos económicos y poder invertir en este tipo de cosas, como que puedo sacar el tiempo de sentarme a estudiar o a tomar mis registros. Tengo un teléfono, tengo internet, como que mastico un poco el inglés, pero no es la realidad de las personas, como que me di cuenta eso, como que es un asunto que tiene que ver mucho con los privilegios que una Sí. tenga y me pongo a soñar y a reflexionar sobre de qué manera se podrían hacer estas cosas accesibles de manera laica, desde la Sí. justicia sexual y reproductiva, porque Sí. pienso que nos podemos inventar cosas para hacer esta herramienta accesible Sí. para las personas. Bueno, sí, yo personalmente, si bien ya venía manejando becas de forma así como a pedido, saqué un programa de becas eh, para que quienes quieran tomarlo puedan es un programa de medias becas, pero
llegada el caso de que alguien no pueda abonar ni la media beca, yo no tengo ningún problema en, en dar una beca entera, ¿no? Como que me parece que es lo importante, para mí es eso, la justicia sexual, la justicia menstrual, la justicia de género también, porque al fin y al cabo somos las mujeres y las personas eh, no binarias o con otro tipo de género, las que, divergente, digamos, las que pagamos las consecuencias con nuestra salud, con nuestra vida, de otro tipo de métodos como más interventivos o de embarazos no deseados. Acá en Argentina el aborto no es legal, en muy pocos casos es legal, digamos, la interrupción del embarazo. Entonces, me parece que es un tema de justicia y que va mucho más allá de lo personal y que va mucho más allá de la profesión. Va hacia un tema que es el oficio, para mí, el oficio de educar para tener un mundo mejor, básicamente. Y, y como le decía el otro día, charlaba con una de mis alumnas, llevo 10 años, porque yo estudié en la universidad pública, en terciarios públicos, eh, pero toda mi formación más grosa fue privada. Y Ayurveda, mi posgrado de Ayurveda lo pagué de forma privada, todos los cursos de Ayurveda, las formaciones de Tantra, las formaciones como instructora de alivio del estrés, respiración y meditación, bueno, y la terapia menstrual, un millón de formaciones que hice que pueden chusmear si quieren. El camino que vengo haciendo, las pagué. Ajá. Y yo no espero cobrarme, ¿no? Con mis cursos. Eso que invertí, porque lo invertí por amor, lo invertí porque no podría hacer otra cosa que formarme si puedo, con lo que amo y querer devolverle algo bueno al mundo, como que me parece que ahí está la clave, como querer esto que vos decías, la justicia sexual y menstrual, y inventarnos maneras con los recursos que tenemos y con los que vayamos obteniendo Claro, y yo para seguir adelante. y no quiero malinterpretarme en el sentido de que, porque también es trabajo y nuestro trabajo Sí, tiene un claro que sí, valor. Como que no estoy claro diciendo que sí. que vamos a enseñar esto de gratis, no sé qué, y entonces como que no vamos a cobrar nada porque también hay que vivir. No, Pero total. creo que en el ejercicio, como el, si tenemos de frente clara la importancia de que estas cosas puedan ser accesibles a la mayor cantidad de personas posible, que no se perpetúe, que sea un privilegio, pues creo que nos vamos a poner creativas en la marcha y poder desarrollar estrategias de sostenibilidad o diferentes estrategias para poder compartir esto de una manera más accesible. La Iglesia Católica lo hizo de una manera que era que pues parejas enseñaban a otras parejas, pues qué sé yo, pues no sé, inventarnos estrategias de sostenibilidad para, para poder Sí, tener la balanza entre ambas cosas, ¿verdad? Poder sí. hacerla Sí, accesible. está buenísimo lo que traes, sí. Porque si no es como esto, seguir explotándonos, la realidad es que Claro, nosotras ocupamos un montón de nuestra energía y nuestro dinero en formarnos en nuestro trabajo y está, para mí es totalmente, bueno, no me sale la palabra, pero importante que eso tenga una retribución en el mundo en el que vivimos, ¿no? Sobre todo donde las mujeres generalmente somos mucho peor pagas que los hombres, claro. bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora me viene a la mente, perdón, Sofía, ahora me viene a la Sí, mente dale. que hay un proyecto de una persona puertorriqueña que se llama Mama Isha, y Mama Isha es dula, es muchísimas cosas. Ella es puertorriqueña, pero trabaja desde la diáspora, creo que está en Boston y viene a Puerto Rico. Ella también forma a acompañantes o a dulas de aborto.
etcétera. Y a mí me gusta mucho la propuesta que ella tiene porque ella trabaja mucho con escalas de autodeterminación de ingreso, como que, qué sé yo, de 40 o $80 o lo que esté dentro de la posibilidad de la persona o incluso mucho más. Si está la persona que lo puede pagar, pues maravilloso. Y también ella trabaja en una estrategia que utiliza que parte de ese dinero o etcétera lo utiliza para hacer trabajo en las comunidades. Como que puede ser, son estrategias que nos podemos inventar para poder hacer las cosas accesibles. Como que no se convierta solamente en un recurso que se puede acceder de una sola manera. Sí, totalmente. Y pues, eso, yo sé que eso va a tomar tiempo y que estos recursos precisamente no son accesibles porque existe todo este negocio de las farmacéuticas y pues, que pues si se consumen pastillas, pues esos dineros que están multimonstruos de farmacéuticas ganan. Y con el método sintotérmico, pues ninguna multimonstruo va a ganar nada. Pero me quedé pensando en esto de lo sustentable y se me ocurrió como entrarle por el lado también de la responsabilidad social empresaria que se usa mucho acá en las empresas, RSE, de destinar como un dinero de la ganancia para devolver algo a la comunidad, ¿no? Que también esa podría llegar a ser otra estrategia también, no sé. Claro, y acá no sé cómo se maneja allá, pero acá, por ejemplo, podemos solicitar grants o dinero y hacer organizaciones sin fines de lucro, que de hecho el trabajo de derechos sexuales y reproductivos en Puerto Rico que se lleva haciendo más de 40 años, lo han hecho organizaciones sin fines de lucro, gente como que a pulmón desde las comunidades solicitando fondos y buscando dinero de donde no hay para poder hacer las cosas accesibles a las personas. Así que, por lo menos yo en mi país, me imagino que en los diferentes países también habrán esas historias de cómo hemos tenido que sacar las cosas de... Hace años apliqué a... Ay, ¿te me acordaste? ¿Qué? Que así como en mi país hay organizaciones, hay personas que se han organizado para poder hacer las cosas accesibles, pues me imagino que es algo que ocurre en otros países que no es único de Puerto Rico. Sí. En el 2015 apliqué para una beca para lanzar un libro y que sea gratuito y tal, pero en el 2015 acá en Argentina fue la primera marcha de Ni Una Menos, y recién ahí empezó. Yo me acuerdo que fue muy sorpresivo para mí porque ya venía hace un tiempo con el tema del patriarcado y tal, y de repente que se empiece a hablar de patriarcado fue muy loco. Y acá hoy en día nuestro presidente habla de patriarcado en la televisión, lo cual es muy, muy sorprendente porque o sea, hace 5, 4 años vivía en otro mundo en donde patriarcado lo decían los círculos de mujeres y era, ¿qué? ¿Qué es el patriarcado? ¿No? Increíble, como en 5 o 6 años, cómo se llegó tanto, ¿no? O cómo se despertó algo que ya estaba, ¿no? Creo, porque tenemos una sociedad, yo creo, bastante despierta en Argentina. Pero bueno, me fui por las ramas. Creo que igual está bien, porque está bueno que vayamos cerrando. Ah, lo que te decía es que en ese momento, cuando apliqué para la beca de este libro, no me dieron tronco de bola porque nadie hablaba de esto en la tele, ni en los podcasts, ni en las radios, ni en nada. Y ahora es como, de repente, claro, feminismo a pleno y se habla un montón. Lo cual celebro, pero sí, hay programas de becas, hay subvenciones y tal. Habría que ver por dónde se entra. Yo hace rato vengo pensando en esto. En general estoy bastante tapada de laburo como para arrancar otra cosa más, pero bueno, voy en el camino de hacer lugar para poder encarar algo más de estas
de esta calaña. Así que bueno, no sé qué te quedaste ahí pensando. Que yo llevo mucho tiempo soñando y no nada más soñando, sino haciendo. Así que Ujú. aprovechando todas las personas que hay aquí, le pido que me pongan en sus intenciones, oraciones o lo que sea que hacen, porque yo creo que estos próximos meses van a ser bien importantes, no tan solo para mí, sino para este proyecto que se llama Todas Evas, porque yo llevo trabajando mucho tiempo porque quiero hacer esto accesible a las Ujú, personas ujú. que no es accesible. También es un ejercicio justo de poder yo continuar comiendo, obviamente, y poder pagar el techo en el que vivo. Este, Sí. pero, pero sí, como que tengo metido entre ceja y ceja que en Puerto Rico esto se va a empezar a hacer de manera laica, gratuita y accesible. Seguro que Así sí. que ahí voy. Ahí vas, Sí, como ahí que te veo que vas. sí. Qué bueno. No, Bueno, ha sido un placer enorme. Ha sido un placer enorme. igual, Me Sofi, encanta charlar con vos y que podamos compartir también esta visión, que bueno, también tenemos nuestras diferencias, pero claro, siento que eso lo hace muy nutritivo también. Justamente ese es el punto. claro. Yo también estoy Así muy que contenta de haber compartido contigo. Y doy gracias a la vida también porque llegaste a mi vida. Sí, y me ha inspirado mucho te en mi mando trabajo besitos. también. Igual, que estés bien, les Mm. mando besitos a todos. Bueno, gracias, yo así, gracias por tus palabras. Me alegra mucho que te haya generado todo esto y que ahora estemos pudiendo soñar más grande. Por eso te abrazo y te mando besos. Y ahora sí te mando besos y a todos y a todas y a todos de saludos de fin de live que duró casi 2 horas. Ujú. Hay que Va hablar, a quedar grabado ahí en mi Instagram TV, así que quédense tranquiles. sí. Gracias también por tu tiempo, gracias por todos tus aportes y tu visión hermosa. Y bueno, ahí nos estamos charlando. Y empiezo ahora a fin de mes de julio un ciclo de 2 meses Ah, para enseñar sí. el método sintotérmico, que ahí preguntaban cómo era, así que hacemos 2 meses de... Bueno, este va a ser un poquito más corto porque hay que tener prerequisitos, algún otro taller tomado, y después tenemos este grupo donde nos escuchamos, nos acompañamos, nos compartimos y yo también contesto dudas. Esa sería la modalidad que yo propongo. Después hay otro montón de gente que lo enseña, pueden chusmear Ujú. eh, en Instagram y no sé si querías agregar algo, Joa. Eso, que si tienen la oportunidad, no se lo pierdan. Si tienen la Mm, oportunidad, aprovechen. buenísimo. Gracias. Buenas noches. Un Bye besito. bye. Bye. Chau, chis.